Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una transmisión más de este programa de La Fe de Jesús. Estamos muy contentos que nos sigan acompañando en cada una de estas lecciones y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema muy importante que forma parte de nuestras doctrinas y te agradecemos a ti por acompañarnos desde tu hogar. Esperamos que puedas tener a tu mano tu lección de la Fe de Jesús, tu Biblia y algo con que poder dar respuesta a cada una de estas preguntas. Me acompaña el día de hoy mi amiga Keren para ayudarnos a resolver cada una de las interrogantes de nuestro folleto. Bienvenida, Keren. Hola, Ami. Me siento muy contenta de estar nuevamente aquí en este programa de la Fe de Jesús. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida y que lo podamos sobre todo poner en práctica este conocimiento que vamos a adquirir en esta tarde. Gracias, Keren, por acompañarnos, a nuestros amigos también. Y vamos a mencionar el título de esta lección, ya la lección número 13, y se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Un tema bastante interesante, querido amigo, pero no queremos iniciar este tema sin antes invitarte a que inclines tu rostro en tu hogar para poder hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones que nos das. Gracias porque nos permites llegar hasta el hogar de nuestros amigos con esta transmisión. Te pedimos que nos puedas bendecir y que cada una de las preguntas que sean resueltas en esta hora podamos hacerlos enfocados en tu palabra y con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nuevamente te repito la lección, querido amigo, que estudiaremos el día de hoy. Lección número 13, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Y es un tema bastante interesante, ¿verdad, Keren? Porque cada uno de nosotros puede tener una percepción acerca de lo que es la muerte, lo que sucede cuando nuestra vida llega a su final, pero nosotros en la Fe de Jesús y en nuestra iglesia nos centramos primeramente en lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que cada una de estas respuestas estarán enfocadas en lo que dice la Santa Biblia para que tengamos un parámetro en el cual fijarnos y en el cual guiarnos durante este estudio. Y vamos a empezar con la primera pregunta que se encuentra en nuestro folleto, que dice lo siguiente: ¿quién creó al hombre y a la mujer? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, y en el capítulo 2 y versículo 7. ¿Qué? Así es, Ami. Y yo cuando vi esta lección, me pareció notable que empezara con la creación, porque habla acerca de la muerte, pero para poder entender la muerte tenemos que irnos al principio, cómo surgió la vida. Cuando entendemos esto, entonces la muerte la podemos ver desde otra perspectiva, y es precisamente desde la perspectiva bíblica, que como bien lo mencionaste, lo encontramos en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, y dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la pregunta es, ¿quién creó al hombre y a la mujer? Dios, a su imagen. Y en versiones pasadas de este folleto también lo leí y decía, ¿y cómo lo hizo? Y es precisamente en el capítulo 2, en el versículo 7, que encontramos la respuesta a esa pregunta. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones de la Biblia se menciona un alma viviente. Y a mí me gustaría resaltar estos dos elementos que tenemos aquí: el polvo de la tierra y el aliento de vida. Estos dos elementos, amistad, y el polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios dan como resultado un ser viviente, un ser humano, un alma viviente. Entonces, ¿quién creó al hombre y a la mujer? Dios. ¿Cómo lo hizo? Del polvo de la tierra y su aliento, que es lo que nos da vida a nosotros. Entonces podemos decir que la respuesta es Dios. Gracias, Keren. Como bien nos mencionaba nuestra amiga Keren, querido amigo, todo comienza desde la creación. Es importante destacar cómo Dios creó al hombre y como consecuencia del pecado vino la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte.
Y a partir que Adán y Eva cometieron ese pecado de desobediencia en el Edén, la muerte llegó a nuestro mundo. Y para nosotros hoy en día, cuando escuchamos la palabra muerte, lo relacionamos con la finalización de la vida, cuando todo se acaba en este mundo, y así es como nosotros lo hemos conocido. Sin embargo, Jesús tenía otra idea de lo que era la muerte, o tiene otra idea de lo que es la muerte. En el libro de Juan, capítulo 11 y versículos 11 y 13, la pregunta número 2 nos dice: ¿a qué compara Jesús la muerte? Refiriéndose a Lázaro, gran amigo de Jesús, cuando le dijeron las personas que enviaron a avisarle que Lázaro había muerto, Jesús les dice lo siguiente. Dicho esto, agregó, dice la Biblia: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si está durmiendo, sanará. En el versículo 13 nos dice: Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, la respuesta a la pregunta número 2, ¿con qué compara Jesús la muerte? La Biblia nos dice que Jesús compara la muerte como un sueño. Cuando nosotros vamos a descansar a través del sueño, ya sea en el día o durante la noche, sabemos que cuando despertemos no nos vamos a acordar de lo que sucedió durante ese momento. De igual forma, la muerte va a ser solamente o es solamente un sueño momentáneo. Y aquellas personas que han pasado al descanso, cuando vuelvan a la vida, cuando Jesús las vuelva a la vida, no recordarán nada de lo que sucedió durante el tiempo que ellos estuvieron allí en la tumba. Es simplemente un sueño, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día muchas personas tienen algunas ideas o han entrado a las iglesias algunas ideas en la cual los muertos tienen aún vida, valga la redundancia o repetitivo a esta frase, ¿no? ¿Cómo un muerto va a tener vida? Bueno, la siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿saben algo los muertos? ¿Tú qué piensas, querido amigo? ¿Será que los muertos saben algo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, que nos va a acompañar Keren a leerlo. Así es. Bueno, con respecto a esta pregunta de ¿saben algo los muertos? La Biblia me gusta a mí porque ella es clara. En ella encontramos todas las respuestas que nosotros pudiésemos tener, algunas dudas, todo lo que nosotros pudiéramos no tener claro. La Biblia, Dios en su infinito amor, nos las dejó para que a través de ella pudiésemos discernir todas estas situaciones que, y como bien decías, este tema que pues a nadie le gusta hablar de la muerte o pensar en la muerte, y algunas personas que piensan en ella tal vez lo hacen de una manera errónea, ¿no? Como te decía, piensan que el cuerpo es uno y el alma es otra, entonces cuando uno muere, el alma puede andar por ahí, ¿no? Y como tú lo dijiste en la pregunta anterior, los muertos no saben nada. ¿Por qué? Porque es como un sueño. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en Eclesiastés 9, del 5 al 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Como te decía, a mí la Biblia es clara. ¿Quién puede amar? ¿Quién puede incluso odiar? ¿Quién puede tener sentimientos? Una persona que está viva. Los muertos, no. Los muertos nada saben. Entonces, la Biblia nos aclara. La Biblia es muy específica en estos temas, ¿no? Dios nos creó, compara la muerte como un sueño, y estando en ese sueño, como bien decías tú, no sabemos nada de lo que pasa, ¿no? O sea, no, cuando nosotros vamos a la cama y dormimos, no sabemos qué pasa en nuestro alrededor. Si ocurrió algo, alguna noticia, nos enteramos después, cuando despertamos, pero mientras dormimos, no tenemos conocimiento de nada. Lo mismo pasa con los muertos. Una vez que vamos al descanso, nuestra memoria, dice la Biblia, que es puesta en el olvido y no sabemos nada. Entonces, la respuesta aquí, ¿saben algo los muertos? No, los muertos nada saben. Así es, Keren, gracias por esta respuesta.
Y la siguiente pregunta es una pregunta muy interesante de lo que Keren nos hablaba hace un momento. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué ocurre con el alma? Y ahí venía la pregunta, ¿qué es el alma? Y como bien Keren nos compartía, de acuerdo a lo que nos hablaba en el libro de Génesis, pues el alma es eso, la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida que Dios le imparte a cada nuevo ser al momento de su nacimiento, y ahora se forma un ser viviente o un alma viviente. Pero ¿qué ocurre con el alma? Bueno, en el libro de Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4, también es muy enfática la Sagrada Escritura, donde dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Y en este mundo todas las almas somos almas pecadoras. Todos nacemos con tendencia al pecado. Por lo tanto, todos estamos condenados a la muerte. Y mientras estemos en este mundo experimentamos ese grave problema del pecado, que es morir. Así que estoy seguro que tú tienes algún ser querido, alguien allegado que ha sufrido esta consecuencia. Y si Jesús no hubiera venido a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, hasta allí se terminaría todo. Moriríamos, y lo que sucede con nuestro cuerpo, bien lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, la muerte es la parte inversa a la vida. Para que existiera vida, cuando Dios creó al primer ser humano, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Pues bien, la muerte es lo contrario. La Biblia dice en Eclesiastés que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra del cual fue tomado, y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Y hasta allí se acabó la vida del ser humano. Y como nos decía en el libro de Ezequiel, el alma muere, no anda penando, no anda por los panteones, no anda visitando a los familiares, simplemente muere. Cualquier otra doctrina que te enseñe lo contrario debe ser comprobada con la Sagrada Escritura para darle validez. De no ser así, simplemente son ideas, tradiciones que las personas han implementado en las iglesias, en los diferentes círculos, y que muchas veces nosotros, incluso como miembros de alguna religión, podemos haber llegado a creerlo. Pero la Sagrada Escritura es enfática y es precisa en el conocimiento que se nos da sobre la muerte y sobre la vida. Una pregunta más que viene en nuestro folleto, la pregunta número 5, es precisamente eso. Nosotros tenemos una esperanza de llegar a ser inmortales, pero ¿cuándo sucederá esto? Bueno, la pregunta número 5 nos dice, ¿en qué momento recibiremos la inmortalidad? Y lo podemos encontrar esta respuesta en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. ¿Quieren? Así es, Ami. A mí me llama la atención la palabra inmortalidad y la relaciono un poquito con este miedo a veces que tenemos los seres humanos a morir, porque pues es lógico, la muerte causa dolor, es una consecuencia del pecado, ¿no es así? Tú mencionaste al inicio de este programa que a consecuencia del pecado pues vino la muerte, pero no era el plan de Dios que nosotros muriésemos. Dios nos hizo para que pudiéramos vivir eternamente, pero pues a consecuencia del pecado vino la muerte, pero tenemos una esperanza y sí vamos a recibir la inmortalidad. ¿Cuándo? Y lo vamos a descubrir ahorita a través del estudio de la palabra en 1 Corintios 15, 52 y 53. En el capítulo 15 de 1 Corintios se titula La resurrección de los muertos, y específicamente en el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y aquí está hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo venga, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir la inmortalidad? Cuando Cristo venga. ¿Y sabes qué me llama la atención a mí? Que dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. A diferencia de las creencias populares, cuando las personas dicen, no, es que vi un fantasma o es que me asusta. ¿Por qué? Pues porque es una cosa pues fea, escalofriante, que nada tiene que ver con esta resurrección de la que habla la Biblia. Dice que seremos resucitados incorruptibles. Entonces,
volvemos a lo mismo. Si por cultura, si por creencia pensamos en que el alma anda por ahí con un fantasma, no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos cuando morimos, y cuando el momento que vamos a resucitar, no vamos a resucitar de la forma como morimos, vamos a resucitar de una manera incorruptible, porque Dios es perfecto. Dios es amor, o sea, no la muerte, de la forma en que normalmente se concibe en la sociedad, no tiene nada que ver con el principio de amor, el cual es Dios. Entonces, pues en ese momento vamos a ser incorruptibles cuando Cristo venga. Gracias, Keren, por esta respuesta. Así es, querido amigo. Solamente hasta que Cristo venga es cuando alcanzaremos la inmortalidad, y nuestros cuerpos, dice la Sagrada Escritura, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y podremos disfrutar de la eternidad con nuestro Señor. Pero mientras tanto, la pregunta número 6 y última de este estudio es una pregunta muy interesante, porque sin duda alguna en algún momento has oído hablar acerca de este tema. La pregunta nos dice lo siguiente: ¿debemos consultar a los muertos? ¿Has escuchado personas que se dedican a consultar a los muertos, o que han ido a consultar a algún familiar para que les dé alguna idea sobre algo que quiere hacer, para preguntarles sobre algún asunto de la familia? Hay personas que se dedican a esto, y déjame decirte que en gran mayoría de ellos tienen una idea errónea de lo que a esto se refiere, pero las personas que se dedican a esto, en muchos de los casos, sí tienen el poder, o no es un poder que sea de ellos, pero tienen la facilidad o la facultad de poder invocar algo. Y ahora pasamos a esta parte. ¿A quién es a lo que se invoca? En la Biblia encontramos la historia del rey Saúl, cuando el rey Saúl quería saber lo que iba a suceder en la batalla. Y la Biblia nos cuenta que el rey Saúl se dirigió a una adivina que vivía en una región apartada, y le pidió hablar con el profeta Samuel, porque el rey decía que Dios ya se había olvidado de él. La adivina le preguntó qué quería, el rey le comentó: quiero hablar con el profeta Samuel, y la adivina le dijo que sí. Sin embargo, Dios no iba a permitir que el sueño del profeta fuera perturbado. Así que la adivina lo único que le dijo al rey Saúl fue: veo un espíritu que sube, que tiene esta forma. En ningún momento dice la Biblia que haya sido el profeta Samuel. Era un espíritu simplemente que tomó la forma tal vez del profeta Samuel, o que el rey pensó que era el profeta Samuel. Sin embargo, no era el profeta a quien el rey quería ver. ¿Por qué? Porque Dios no permite que sus hijos sean molestados allí en su tumba donde están descansando hasta su venida. Entonces, sobre la pregunta, ¿debemos consultar a los muertos? Yo le dejo una instrucción al pueblo de Israel, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 11, y también es una instrucción para cada uno de nosotros. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando alguno de nosotros acude a una persona de estas que practica alguna de estas actividades, lo que nos estamos poniendo es en terreno de Satanás. Porque déjame decirte algo, querido amigo: Satanás tiene poder. Y la Biblia nos dice, y el espíritu de profecía en el cual nosotros creemos, que el engaño de Satanás de los últimos tiempos, uno de sus engaños, será personificar a aquellas personas que murieron. Se nos van a presentar como si estuvieran vivas, pero serán simplemente espíritus de demonios, ángeles malignos que se vinieron con Satanás del cielo, y que hoy en día trabajan para que nosotros veamos todas esas apariciones, como bien decía Keren, que nos llenan de escalofrío. ¿Y sabes por qué nos llenan de escalofrío? Porque son ángeles malignos. Son situaciones en las cuales Dios no nos quisiera poner, pero Satanás está trabajando para que nosotros nos asustemos, para que digamos que vemos a nuestro familiar, que nuestro familiar se vino a despedir cuando muere, que nuestro familiar viene a la ofrenda y por allí lo vimos, que estuvo comiendo con nosotros. Todas estas situaciones son ángeles malignos de Satanás trabajando. Y conforme el tiempo del fin se acerque más y más, cada vez vamos a ver más apariciones de este tipo y más señales de este tipo. Es por eso, querido amigo, que te invitamos para estudiar la palabra de nuestro Dios.
Lo que el día de hoy hemos platicado es simplemente un poco acerca de la gran doctrina que se refiere acerca de la vida y de la muerte. Pero una vez que has conocido todo esto, la pregunta de siempre es ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Keren? ¿Qué podemos hacer nosotros que ya hemos conocido un poco más acerca de la muerte? Así es. Bueno, aquí en la parte final de nuestro folleto hay 3 acciones que nosotros debemos hacer. La primera dice consolarme con la esperanza de la resurrección. La segunda dice creer que Jesús me resucitará. Y la tercera es perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará. Y aquí es un poquito lo que tú dices con la última pregunta de ¿debemos consultar a los muertos? La respuesta es no. Y entiendo el dolor que a veces la muerte puede causar en una familia, como tú bien decías, ¿no? De querer saber si mi familiar está bien o si me cuida desde el cielo o si me quiere decir algo. Pero Dios no quiere que vivamos así, Amisadai. O sea, Dios no quiere que vivamos con esa incertidumbre, con ese dolor. Dios nos dejó una esperanza y esa es la esperanza, querido amigo, que queremos que en esta noche tú puedas tener en tu corazón. Y la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y permíteme que te la lea. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente aquí hace alusión a la muerte como un sueño. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí viene la parte que nos reconforta en nuestro corazón. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amisadai, después de haber leído esto, la muerte no viene a ser absolutamente nada, porque Cristo, en su grande amor, se sacrificó en la cruz del Calvario y ahí mismo venció la muerte. Y podemos hoy en día tener esta bendita esperanza de que aunque muramos, cuando Cristo venga, hemos de resucitar y viviremos con Él eternamente. Entonces, eso es lo que debemos hacer, aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Keren. Y así es, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando en esta tarde. Estamos viviendo una situación bastante complicada en nuestro mundo, en el cual vemos que nuestras familias se ven desintegradas porque alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros amigos, algún vecino, algún conocido está yendo a descansar por causa de la enfermedad que azota este mundo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza más allá de la muerte. Esta esperanza es nuestra obligación compartirla con todas las personas que nosotros conozcamos. Si tú conoces a alguna persona que está enferma en su hogar, compártele esta esperanza para que a pesar del dolor que ella está sufriendo, sepa que tiene una esperanza más allá de la enfermedad, más allá de la muerte, y lo único que necesita hacer es entregar su vida a Jesús para que cuando Jesús venga, si esta persona baja al descanso, Jesús le pueda levantar de entre los muertos. Por eso es que la parte final como resolución nos dice: confío en las promesas maravillosas de Dios, entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. ¿Es tu deseo en esta tarde, querido amigo? Esperamos que sí, que tú puedas colocar tu nombre debajo de esa resolución, que tú puedas aferrarte firmemente a las promesas de nuestro Dios, como nos comentaba Keren, para que podamos tener esa bendita esperanza de recibir a Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos. Quiero invitarte en esta tarde para que inclines tu rostro, cierres tus ojos y nos acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la promesa de vida eterna que nos has dejado. Gracias porque tenemos la esperanza de que la muerte es solamente un sueño y que si llegamos a bajar al descanso, Señor, cuando tú vengas podremos resucitar nuevamente si hemos sido fieles y disfrutar de la vida eterna junto contigo. Señor, nosotros hemos conocido esta promesa,
pero aún nos falta compartirla con tantas personas que no la tienen y que están sufriendo y bajan al descanso sin una esperanza más allá de esa muerte. Ayúdanos para poderles compartir nosotros que hemos conocido y aquellas personas que están conociendo el día de hoy a través de esta lección, ayúdales para poderse mantener firmes y ser fieles para que cuando tú vengas, también ellos puedan levantarse si es que han bajado al descanso o para recibirte junto con sus familiares si aún nos encontramos vivos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla y nos da un mensaje de paz y tranquilidad a nuestro corazón. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, querido amigo, hemos llegado al final de este programa de la Fe de Jesús, pero queremos invitarte a que sigas nuestros contenidos a través de nuestras diferentes páginas de Facebook y de YouTube que tú ya conoces. Por nuestra parte es todo. Agradezco a Keren por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos a la próxima. Adiós.